ojos, separado de Dios. Ese era su miedo, al ser alejado de las cosas de Dios. Uno tiene que tener cuidado con respecto a esto. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, nos pone el ejemplo de algunas personas porque dice textualmente que dejaron el camino recto. Si usted lo busca, dice, dejaron el camino recto. ¿Y dónde terminaron? Como el perro con el vómito, o como ¿quién? La puerca en el lodo. Porque no hay otro camino, si uno tiene que entender eso. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, claramente, lo que pasa aquí, hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace Jonás, ¿no es cierto? Él se da cuenta de lo que ha estado ocurriendo con él. Entonces, ¿qué hace? Él cambia de dirección y está decidido a que esa condición en la que él está no va a ser su condición final. Si de eso se trata esto, es lo que hemos dicho en alguna ocasión. No es como yo comencé, sino como yo voy a terminar mi vida cristiana. Y lo reitero, este viaje que estamos haciendo no es fábula. Este viaje no es un cuento. Este viaje va a terminar o por la muerte o por el rapto de la iglesia. Y tal como lo decíamos el domingo, luego vamos al tribunal de Cristo. Luego a las bodas del Cordero. Y eso es real. Entonces, creo que lo más triste es poder terminar nuestra vida de la peor manera y no de la manera en que Dios nos anima a que lo hagamos nosotros. Colosenses 3:16, se han resucitado, busquen las cosas de arriba. Mateo 6 dice, miren los lirios del campo y las aves del cielo, no siembran, no tienen graneros, yo los cuido. Le dice a ellos, hombres de poca fe, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo se las voy a dar. Entonces, la condición, así como de Jonás, así como del rey David, ellos están decididos a que esa no va a ser su condición final. ¿Qué es lo que quieren ellos? Volver su corazón a Dios por sobre todas las cosas. Y para eso hay algo muy importante que lo dije al principio, que es lo que es las oraciones. ¿Por qué las oraciones? Porque de alguna manera una de las cosas básicas que hace Jonás aquí es orar. Porque Jonás se dio cuenta y la única cosa que podía revertir eso, ¿qué es lo que era? Que Dios hiciera algo en favor de él. Y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque lo resucita y luego lo expulsan del pez. ¿Para qué? Para que él vaya y haga lo que tiene que hacer. Entonces, lo interesante es eso. Sigamos adelante. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Algo muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Jonás aquí? Jonás está siendo agradecido de Dios con respecto a lo que Dios ha hecho en su propia vida. Dice el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás es un ejemplo tremendo de un ser agradecido. Nosotros tenemos que tener agradecimiento a Dios y a veces se nos olvidan cosas tan sencillas como lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivisteis en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Jonás eso es lo que tiene que experimentar y él va a seguir luchando un poco con Dios luego cuando él se enoje por la calabaza y cuando Dios le diga que él entienda cosas simples, que Él es un Dios de misericordia. Dice aquí,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. El judío sabe lo que pensaba del gentil, ¿o no? Creía que el gentil Dios lo había creado para que el infierno no se apagara y echara gente. Era como fuego. Eso es una mentira. Y dice aquí, alejado, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Dios, de Israel, ajeno de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Sabe? Cuando uno empieza a mirar estas cosas, dice la Biblia que no tenemos solo estos privilegios, no solo seremos reyes, no solo seremos sacerdotes, dice que somos herederos o coherederos con Cristo. Entonces, los beneficios que tenemos por la gracia de Dios son inconmensurables, son, no sé, son tantos que no vale la pena de repente ponerlos en juego por cosas que no tienen mayor importancia. En este caso, Jonás, si pudiera ser el caso que él estaba poniendo en juego su salvación, simplemente ¿por qué? Por su deseo, por su anarquía, por su deseo de pensar que él era mejor que los demás, por creer que ellos no merecían salvación. Yo reitero, hay que tener mucho cuidado con el síndrome del hermano mayor, vuelvo a reiterar. Creo que por eso es tan importante ser consecuente con nosotros mismos con respecto a lo que el mismo salmista decía en el Salmo 51. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, porque mis pecados están todos los días delante de mí en contra tuya. ¿O no es verdad eso? ¿Acaso todos los días nos luchamos con cosas? Todos los días los varones salimos a la calle y de repente tenemos que sacar los ojos de algún lugar y ponerlo en otro lugar. Porque eso es lo que ocurre con nuestra naturaleza carnal. Yo no sé con qué lidiarán las mujeres, pero con algo lidian las mujeres, tengo la plena seguridad, porque santas no son. Son santas en Cristo, pero santas, así que sean santas y piadosas, creo que son lo que la Biblia enseña. Y creo que entonces por eso es tan importante eso, siempre lo digo, tener cuidado con eso, porque no somos mejores que nadie. Todos lidiamos con cosas. Por eso dice aquí, y vuelvo a reiterar, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es un privilegio enorme, sin lugar a dudas. Entonces aquí Jonás está claramente muy consciente y él está claro, porque él está haciendo, no se olvide que él está escribiendo. Él no está escribiendo en el pez. Todo lo que se está escribiendo se escribe con posterioridad. Es como lo que yo decía del Salmo 73, que el salmista dice, por poco se deslizaron mis pies. Por eso lo escribió después, por eso al principio dice él, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque fue bueno con él, porque no permitió que todo lo que él describe ocurriera en su vida. ¿Se imagina si Dios quitara su mano de nosotros? Tú que has estado inmerso en situaciones, ¿te imaginas dónde podríamos llegar? ¿O haber llegado? Si no fuera porque Dios de alguna manera nos pone luces rojas o hace cosas. Porque Dios siempre va a hacer cosas. Dios no te va a dejar no te va a abandonar. Porque Él dice que no te dejará ni te desamparará. Pero tengamos cuidado que a veces aplicamos eso como simplemente a la protección material. No, a veces tiene que ver con cuando Dios para situaciones, cuando te hace llegar a situaciones límite y tú tienes que tomar decisiones. Jonás tuvo que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque él está en una situación no menor. ¿Cuál es? Que si él no hace esto,
él va a perder, él va a morir y a lo mejor va a despertar, como lo dijimos, ¿dónde? En el lugar de tormento. Pero no sucedió eso. Luego de todo lo que él está describiendo, dice el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Saben? Aquí hay varias cosas que son muy importantes. Primero, cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová. La vida, ¿sabe? Pasa demasiado rápido y uno tiene que tener claro a lo que Dios nos invita a nosotros. Y no podemos dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. Hoy tenemos que ser hombres de Dios. Hoy tenemos que hacer lo que dice Jeremías para que no nos ocurra lo que está diciendo aquí Jonás. Porque Jonás está hablando de una situación no menor, lo que siguen vanidades ilusorias. Dice, lo que de alguna manera está diciendo aquí es que las personas que de repente se enfrascan en algún punto y en alguna búsqueda de algo, al final de cuentas se van a dar cuenta que perdieron simplemente el tiempo porque están vacíos. Porque lo que pensaban que en algún momento los podía llenar, por eso dice aquí, o como dice Jeremías, ¿se acuerdan? Siempre lo citamos, dice, se alejaron de mí, fuente de agua viva, y se cavaron cisternas rotas, y se hicieron, ¿qué? Vanos. De eso está hablando también Jonás. Entonces, Jonás, ¿por qué? Porque Jonás está aprendiendo esta situación. Entonces, hermanos míos, la vida es demasiado rápida. Si uno mira para atrás, ¿qué pasó con los 20 años cuando teníamos 20, que teníamos 30, que teníamos 40, que teníamos 50, que teníamos 60? Y la vida corre y corre. Entonces, la idea, ¿cuál es? Reitero, llegar al final de nuestra vida, como lo decía hace un tiempo, ojalá los mejores años son los que vienen de aquí para adelante. No importa lo que pasó ayer o antes de ayer, porque Dios es un Dios de oportunidades. Por eso el salmista lo dice en su momento, y aquí Jonás también lo dice en el verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, claramente, ¿qué es lo que habla de vanidades ilusorias? Lo vacío. Son muchas personas que piensan que lo que tienen, dice, hace que valga la pena vivir. Pero al final de cuentas se dan cuenta que es un error. Porque la Biblia, por ejemplo, dice algo muy simple. Dice que hay ricos que son pobres, pero hay pobres que son ricos. Lo dice hablando de la iglesia de Esmirna, una iglesia de 6 millones de personas que murieron a manos de los romanos, que murieron de la manera más cruenta, tal como lo hemos mencionado, y los que quieran leer el libro, léanlo, se llama Los Mártires, no Los Mártires de Fox, sino Los Mártires. Es un libro más cortito, en donde relata la historia de un romano, un soldado romano, que era, por llamarlo así, una persona muy importante en el gobierno, que lo estaba haciendo muy bien en otras partes del mundo, y que el gobierno, por la situación que está dando en Roma, con las catacumbas y con los creyentes que hay allí, que en vez de disminuir aumentan, traen a este hombre para que ponga un alto a esta situación. Y lo primero que hacen con él, su amigo, porque ahí nombra hasta los nombres, es llevarlo el día domingo a lo que es como llevarlo al partido de fútbol, pero lo llevó ¿dónde? Al Coliseo Romano. ¿Y qué es lo que vio en el Coliseo Romano? Primero vio un soldado, un gladiador poderoso, pero que era creyente, que no tenía ningún problema en luchar con bestias. Pero cuando lo hicieron luchar con otros seres humanos, dijo, yo no lo voy a hacer, y permitió que lo mataran. Y eso lo sorprendió. Luego aparecen unas jovencitas cantando lo que dice el Apocalipsis 5, de la mano, y que se van a enfrentar aquí a leones. Y los leones los van a devorar. Aunque, a pesar de que usted no lo crea, a lo mejor. Mucha gente pone en duda cosas. Eso es real. Ellos murieron de esa manera. Y eso a él le impresionó tanto, que a la larga, ¿saben de qué es lo que se hizo? Se hizo creyente. Se hizo creyente. Entonces, uno tiene que tener cuidado en relación a que de verdad a veces pareciera que podríamos estar perdiendo. Porque la gente puede pensar, bueno, hago esto, pero parece que no repercute favorablemente en algunos ámbitos. Pero ¿sabe qué? Si aquí lo importante no es lo que repercuta en ciertos ámbitos, lo importante es qué es lo que repercuta en tu vida espiritual. Todo lo que es bueno para tu vida espiritual es bueno para ti.
Pero todo lo que a veces hace que tu vida espiritual pueda menguar producto de algo, eso no es bueno para ti. Entonces, de eso se trata, y esto es lo que está diciendo él. Dice, lo que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Claramente, entonces, uno tiene que tener cuidado. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Algo muy interesante, muy simple esto aquí. Pagaré votos al Altísimo, también dice el salmista en otro lugar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque son muchas las personas que hacen promesas a Dios. Y son muy pocos los que a veces las cumplen. Por eso Eclesiastés dice algo muy sencillo, Salomón. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate a escuchar, no a hacer promesas. Porque no va a decir que hagas promesas y no las cumplas. Y el problema es que Dios va a llevarte a ese cumplimiento. De alguna manera Él va a hacer que eso lo cumpla. Entonces, claramente aquí Jonás está teniendo claro lo que tiene que hacer. Pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Eso hay que tenerlo tremendamente claro. Ya Jonás no tiene duda acerca de eso. ¿Por qué? Porque él estaba muerto, ¿no es cierto? Dios lo resucitó. Y no solo lo resucitó, no sabemos si lo resucitó dentro del pez. Pudiera ser que a lo mejor lo resucitó dentro del pez. Y toda esta conciencia que él habla de los algas ocurrió allí. Pero luego que dice aquí, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Vuelvo a reiterar, una de las cosas más importantes que hay que hacer en nuestra vida, hay que hacer cambios reales. Y los cambios reales parten de lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Yo sé que todos ustedes lo conocen. Cuando él dice claramente, si mi pueblo se humillare y me buscare, sanaré su tierra. Queremos avivamiento, pero el avivamiento tiene que partir de ese lugar. Yo hace pocos días subí algo, no siempre todos lo ven. Yo subí algo ahí, subí 2 textos que no son menores. Subí un texto de Daniel y subí un texto de ¿quién? De Nehemías. En ambas oraciones, yo no podía pensar, yo no me voy a comparar nunca con Daniel. La Biblia dice que hay 3 hombres que pueden salvarse por sí solos, y entre ellos, ¿qué está? Daniel. Yo nunca me voy a comparar con él. Él está a años luz. Ahora, yo sé que tengo que compararme con Cristo. Imagínense si me comparo con Daniel y quedo corto. Un joven de 16 años que se atrevió, a pesar de que el mundo se le estaba extendiendo a sus pies, que dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Y todos conocemos, no solo eso, otro rey que cuando los enemigos, esa lucha que hay y que todos han vivido, se oponen porque él está orando y quieren hacerlo caer para que lo saquen porque los han puesto en un lugar de prominencia, y él tampoco cierra sus ventanas, sigue orando a pesar de que ¿qué? O como los amigos de Daniel también, que tenían un mismo compromiso, enfrentan un horno de fuego y le dicen al rey, sepas tú, rey, que Dios nos puede librar, y si no nos libra, igual no vamos a hacer lo tuyo. Y lo metieron al horno de fuego. Pero como dice la Escritura, cuando pases por el fuego, pases por las aguas, ¿quién va a estar contigo? ¿Quién estuvo con ellos? El Cristo. Y esos hombres, ese hombre llamado Daniel, cuando tú lees en el capítulo 9, él hace confesión de pecado. Lo mismo que hemos venido diciendo al principio. Que esto es tan importante porque a veces oramos, yo de verdad escucho a la gente orar de repente y nunca hallo, Señor, perdóname. Siendo reitero que en el día los pecados a veces están batallando en contra de nosotros de una manera brutal. Y que lo primero que debemos decir a Dios es eso. Porque eso es lo que a veces hace que haya demasiada religiosidad, que a veces pensemos que somos buenos o que somos mejores que otros. Por favor, no se engañe. Usted no es mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Todos necesitamos hacer esas oraciones. Y en la medida que hagamos esas oraciones, ¿sabe qué? Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Dios no lo va a hacer por otra manera, no lo va a hacer de otra forma. Y no solo eso, por ejemplo, usted lo lee el capítulo 9 de Daniel, dice que comenzó a leer el libro de Jeremías y se dio cuenta y confesó no solo su pecado, el pecado del pueblo, pero el pecado del propio. Y Nehemías hace lo mismo. Y tú vas a encontrar a muchos otros. Por eso reitero y lo dije, una de las cosas más básicas que hay que hacer es ser consecuente.
Cuando tú eres consecuente, cuando yo soy consecuente, cuando yo llego a la realidad de lo que a veces me está pasando, es simplemente porque Dios me ha entregado y me ha entregado. ¿Por qué? Porque Él quiere mi restauración. No te olvides que el Padre al Hijo que ama, corrige y disciplina. Por eso reitero, pero lo importante que es lo que realmente cambiemos, que realmente haya un giro en nuestra vida, que no sigamos en lo mismo. Jonás es el ejemplo notable, lo leemos al rey David también, sin duda pecó tal como él lo dice más adelante, o lo dice en el propio el Salmo, dice, mis pecados están siempre delante de mí, pero ahí tuvo que aprender nuevamente cuando el Dios le dice, elige entre estos tres males, ¿se acuerdan? Y él dice, Señor, ¿sabes qué? Ellos no tienen ninguna culpa, yo soy el único culpable. De eso se trata esto. Entonces tenemos que aprender, tenemos que ir para que Dios no nos saque del pez ni nos vomite el pez en la tierra, pero de alguna manera Dios haga con nosotros y en medio de nosotros las cosas que Él quiere hacer. Pero reitero, lo básico, y eso es importante, es la oración. Pero ¿sabe qué? Tu oración privada, tu oración solo, tú con Dios, tú con la persona que esté cerca en tu casa, pero hay que partir de esta verdad y de esta relación y pidiéndole a Dios perdón. ¿Por qué? Porque de alguna manera si no fuera por Él, esto no sería posible. Si no fuera por Él, nunca podríamos estar aquí. Pero gracias a Él estamos aquí, gracias a Él, tal como nos dice que hizo, derribó la pared intermedia, sacó el velo, hizo todas esas cosas. ¿Para qué? Para que tuviéramos acceso directo a Dios. Pero importante ser consciente, como lo que dice Jesús, cuando nos dice que las cosas van a acabar pronto, que le dice, erguíos, levantados vuestra cabeza, ¿por qué? Porque vuestra redención, ese día en que vamos a dejar la carne, ese día en que la naturaleza nuestra no va a estar más, ese día en que ya vamos a estar en la presencia de Dios completo, y ya no vamos a tener que estar lidiando con estas cosas. Pero mientras estemos lidiando con estas cosas, lo importante es no darle a ellas ningún espacio y estarnos arrepintiendo constantemente de esas cosas que quieren tomar control de nuestra vida, siempre, siempre. Esto es importante. La Biblia ya hace presente, por ejemplo, segunda de Pedro, habla, o primera de Pedro, cuando dice que el diablo anda como león rugente buscando a quién devorar. Si tú lees todo el capítulo anterior, de lo que habla no es menor. O lo que dice Santiago también, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿De dónde vienen? De vosotros que combaten. Satanás es tremendo, es muy inteligente. Y a veces quiere ponernos en condiciones donde no debemos estar o no hace hacer cosas que no debemos hacer. Pero a veces es bueno también que Dios le permita hacer cosas. ¿Saben por qué? Como lo que ocurrió con Pedro. Jesús le dijo, acuérdese Pedro, no, yo, tremendo, potente, yo contigo, así, sí, Señor. Y le dijo, Satanás os ha pedido. Cristo podía haber dicho a Satanás, no, pero era necesario que viviera esa situación Pedro, porque era la única manera que él se arrepintiera, era la única manera en que luego que Cristo le preguntara a Pedro, ¿me ama? Él dijera, Señor, no te puedo decir eso que tú me estás diciendo, pero tú sabes la verdad. Y era la única manera para que él pudiera hacer lo que a él Dios le iba comisionado a hacer. Pero primero, ¿qué es lo que tuvo? Que caer. Caer, y en ese pecado que él tenía, que era de negar a Cristo. ¿Por qué? Porque él era una persona tremendamente orgullosa. Él era orgulloso. Pedro siempre estaba con la primera palabra y tuvo que ser tomado por Satanás. Pablo dice por ahí a los corintios, cuando habla de esa persona, ¿no es cierto?, dice que esa persona sea sacado de la iglesia para que sea entregado ¿a quién? ¿Sabe quién? No es chiste que Dios te pueda entregar a Satanás. Ahora con el único objeto, reitero, de sacarte de allí, pero luego ¿de qué? De experimentar cosas como las que experimentó Jonás. Por favor, piénsenlo. Si Jonás lo que experimentó en el vientre de pez no fue menor. Y yo le voy a poner el mismo ejemplo que le voy a poner de aquel hombre amigo que me dijo, y todavía no sé en qué condición estará ahora, pero la última vez que lo dijo, no sé, nunca pensé que se podía caer tan profundo. Un creyente que por alguna razón abandonó las cosas de Dios por desobediencia, y yo no sé si todavía sigue cayendo. Yo le he dicho a usted, las personas mundanas, que siempre habían sido mundanas, se sorprendían de lo poderoso que era el vicio en él.
No te olvides, Satanás que viene a hurtar, matar y destruir. Dios no lo va a dejar, sin lugar, somos sus hijos, pero a veces nos va a permitir que Él nos tome. ¿Por qué? Porque es necesario a veces aprender. Cuando no aprendemos, si aquí lo más importante, ¿saben qué es lo que es? Es como lo hemos dicho siempre, ustedes se equivocan, dice. ¿Por qué se equivocan? Porque ignoran la palabra de Dios. Y lo importante es que es lo que, si Dios me dice en la Biblia algo, yo tengo que ser consecuente. Pablo dice, no proveas para los deseos de la carne. Un solo ejemplo. Pues si yo estoy proveyendo. Y en muchos otros textos Pablo habla de los celos, envidias, iras, enojos, contiendas, que no deben estar en nosotros. Nosotros de alguna manera, antiguamente no teníamos control sobre esas cosas porque Satanás era nuestro amo, pero hoy día Satanás no es nuestro amo. ¿Quién es nuestro amo hoy día? ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Entonces, Él de alguna manera nos ha dado ciertas cosas para poder resistir esas cosas. Si no fuera así, nunca nos pediría cosas de esa naturaleza. Entonces, por eso tenemos que hacer caso ¿a qué? A la palabra de Dios. Leerla, estar ahí y tenerla en el corazón. Es lo más importante. Y reitero, si la Biblia dice no, ¿qué es lo que es? Sí. No. Tan simple como eso. ¿Sabes qué? No evitaríamos tantas cosas. No evitaríamos tantas cosas. Tantas cosas. Nos evitaríamos muchas cosas. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. Su palabra es nuestra guía. Como decía el salmista, alumbrará a mí camino es. No hay otra forma de alumbrar. O sea, a Él tenemos que hacer caso, a Él tenemos que prestar atención y el Espíritu va a usar lo que tenga que hacer. Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por Jonás, Señor. Señor, es lamentable que las personas, Dios, Jonás y tantos, y nosotros mismos en muchas veces nos hemos tenido que ver envueltos en situaciones tan dramáticas, Señor, exclusivamente para poder entender y aprender que lo que tú quieres de nosotros siempre es lo mejor, o para nosotros es lo mejor, Señor. Te pedimos ayuda para hacer caso, Señor, para obedecer, Señor, pero hacerlo por amor, hacerlo porque creemos de verdad que tú procuras nuestro bienestar, Señor. Señor, ayúdanos a que en nosotros se haga vida y realidad lo que dice el Salmo 1 o Josué. El Salmo dice claramente que los que meditan en tu palabra y obviamente los que la hacen, como dice Santiago, todo lo que hagan prosperará, Señor. Yo te ruego, Dios, que así como decía Juan, hablando a esta gente, que prosperara su alma y fueran prosperados en todas las cosas, Señor. Yo te ruego por nosotros, Señor, queremos que nuestra alma prospere, Señor, y que tú nos hagas prosperar en todo lo demás también, pero tú, nada y nadie más que tú, Señor. Ayúdanos a ser tuyos, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a querer más de ti cada día de nuestra vida y ayúdanos también a reconocer lo que somos realmente, Dios, y darte gracias porque no nos has entregado a esa verdad y a esa realidad que está en nosotros, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.